En la vastedad del tiempo y la trama intrincada de la historia, emerge la figura de un hombre cuya vida se entrelaza con los hilos mismos de la voluntad divina. Nos adentramos en un viaje a lo largo de los siglos, explorando la epopeya de Isaí, el humilde pastor de Belén, cuya existencia marcó el tejido de la historia bíblica. Desde su nacimiento en la cuna de Judá hasta su papel crucial como padre del legendario rey David, Isaí se convierte en un testigo de eventos extraordinarios, una figura cuya vida ilumina las páginas de la Escritura con una luz eterna. Prepárense para embarcarse en un viaje de 15 minutos, donde desentrañaremos los momentos más reveladores de la vida de Isaí. Desde su juventud en Belén hasta la unción de David como rey, cada capítulo nos sumergirá en una narrativa donde la fe, el coraje y la fidelidad se entrelazan con la trama divina. Acompáñenos mientras exploramos el ascenso, los desafíos y el legado eterno de Isaí, el hombre cuya historia demuestra que, incluso en la simplicidad de la vida de un pastor, se pueden hallar las huellas del plan celestial. Bienvenidos a este viaje épico a través de la vida de Isaí, un hombre que, aunque podría haber pasado desapercibido en la historia humana, se convierte en un titán espiritual cuyo impacto perdura a través de los siglos. Comencemos. La historia de Isaí. Isaí emerge en la historia bíblica como una figura clave, cuyo nombre resuena a través de las páginas del Antiguo Testamento. Su importancia se enraiza en su conexión con la genealogía de Jesucristo, pero también en su papel como padre de uno de los más grandes reyes de Israel, David. Nacimiento en Belén. Perteneciente a la tribu de Judá. Isaí vio la luz por primera vez en la histórica ciudad de Belén, una tierra que más tarde se convertiría en un lugar sagrado en la cristiandad. Belén, situada en la región montañosa de Judá, no solo sería el lugar de nacimiento de Isaí, sino también la cuna de acontecimientos significativos en la historia bíblica. Isaí vivió en una época marcada por la transición de los jueces a la monarquía en Israel. La narrativa de Isaí se desenvuelve en un tiempo en el que las tribus israelitas buscaban consolidar su identidad como nación bajo el liderazgo de figuras como Samuel. En este contexto, los desafíos políticos y espirituales se entrelazaban, preparando el escenario para la llegada de un rey elegido por Dios. La vida de Isaí se desenvuelve en el trasfondo de cambios significativos, donde las promesas divinas y la expectativa de un líder ungido por Dios se fusionaban en una narrativa llena de intrigas, desafíos y, finalmente, triunfos. Isaí, como parte integral de esta trama histórica, se convierte en un eslabón crucial en la cadena de eventos que darían forma al destino de Israel. En su juventud, Isaí experimentó la vida en la pintoresca Belén, una ciudad en la que las historias del pasado y las tradiciones se tejían en la vida diaria. Desde su temprana edad, Isaí se destacó por su integridad y dedicación. Trabajaba en los campos, cultivando la tierra que había heredado de sus antepasados, mientras las colinas ondulantes de Judá presenciaban su crecimiento. Entre los olivos y viñedos, Isaí desarrolló una profunda conexión con su tierra y su gente. A medida que se formaba como joven, su devoción a las tradiciones de su tribu y su amor por Dios se consolidaban, marcando el camino hacia un destino que trascendería las fronteras de Belén. El destino de Isaí se entrelazó con el de una joven notable de Belén, cuyo nombre en la Biblia no siempre es mencionado. Algunas interpretaciones sugieren que podría ser Naamá, una mujer de belleza y virtud reconocidas. Su encuentro fue un capítulo clave en la vida de Isaí, marcado por la providencia divina. Este encuentro amoroso se convirtió en la base de una unión sólida, forjada por valores compartidos y una fe arraigada en las enseñanzas de Dios. Juntos, Isaí y su esposa formaron una alianza que sería la raíz de una familia destinada a tener un impacto significativo en la historia sagrada. Isaí, guiado por la sabiduría de su fe y el amor que compartía con su esposa, estableció un hogar en Belén. Los cimientos de su familia se construyeron en la fe, la integridad y la devoción a Dios. Con el tiempo, este hogar floreció con la llegada de hijos, cada uno destinado a tener un papel único en el relato divino. Los primeros años de Isaí como padre estuvieron marcados por la alegría de la crianza y los desafíos de guiar a sus hijos en un mundo lleno de adversidades. Cada amanecer en la casa de Isaí era una oportunidad para cultivar valores sólidos y preparar a sus descendientes para los propósitos divinos que se desvelarían en el transcurso de sus vidas. El profeta Samuel y la unción de David. Samuel llega a la casa de Isaí en busca del futuro rey.
La historia da un giro trascendental cuando el renombrado profeta Samuel, guiado por la voluntad divina, llega a la humilde morada de Isaí en Belén. Samuel, ungido por Dios como el último de los jueces y el intermediario entre el cielo y la tierra, se embarca en una misión crucial: encontrar al próximo rey de Israel. Isaí, consciente de la llegada del profeta, recibe a Samuel con respeto y temor reverencial. Los rumores sobre la inminente visita del profeta se propagan por Belén, creando una expectación palpable en la comunidad. La casa de Isaí, hasta entonces tranquila, se convierte en el epicentro de una profecía que cambiará el curso de la historia. Descripción de los hijos mayores y el impacto de la elección de David. En un ritual de gran solemnidad, los hijos mayores de Isaí desfilan ante Samuel, cada uno llevando consigo la esperanza de ser el elegido. Eliab, el primogénito, imponente y fuerte, atrae las miradas iniciales de Samuel. Abinadab y Simea continúan, cada uno, con sus méritos evidentes. Sin embargo, la revelación divina llega: ninguno de estos hijos es el escogido. La sorpresa y la confusión se ciernen sobre la casa de Isaí. Pero, con la paciencia y discernimiento que caracteriza a Samuel, se pregunta si hay algún otro hijo. Isaí, recordando al joven pastor que cuida el rebaño, menciona a David, el menor de sus hijos, que aún no ha participado en la selección. En este momento quiero invitarte a que le des like a este video, que te suscribas si aún no lo has hecho, y que actives la campanita para que sigas recibiendo información cada vez que subamos un nuevo video. La unción de David como el elegido de Dios para reinar. En el momento en que David entra en la escena, la atmósfera cambia. Su juventud y apariencia humilde contrastan con la imponente presencia de sus hermanos mayores. Samuel, guiado por una inspiración divina, reconoce en David al futuro rey ungido por Dios. Con un gesto solemne y con un cuerno de aceite sagrado, Samuel unge a David, marcándolo como el elegido para reinar sobre Israel. Este acto, aparentemente simple, pero profundo, lleva consigo la promesa de un reinado destinado a dejar una marca indeleble en la historia sagrada. David, el pastor de Belén, se convierte así en el elegido, el monarca que dejaría un legado perdurable en la historia de Israel y en la genealogía de Jesucristo. Relación con David y eventos importantes. Desarrollo de la relación entre Isaí y David. La relación entre Isaí y David florece con el paso del tiempo, marcada por el afecto, el respeto y la comprensión mutua. Isaí, siendo el padre del futuro rey, no solo guía a David en su crecimiento, sino que también comparte con él las sabidurías adquiridas a lo largo de los años. La casa de Isaí se convierte en un refugio para David, donde se forja una conexión única que trasciende la relación padre-hijo, convirtiéndose en una alianza basada en la fe y el propósito divino. David siendo llamado a tocar el arpa en la corte del rey Saúl. La armonía entre padre e hijo se refleja cuando David, dotado de habilidades musicales excepcionales, es llamado a la corte del atribulado rey Saúl. En este capítulo significativo, Isaí reconoce el propósito divino detrás de los dones de David y lo envía a la corte para calmar el espíritu atribulado del monarca. La música de David resuena en los pasillos del palacio, creando una paleta de emociones que alterna entre la melancolía y la esperanza. El episodio de David y Goliat. La relación entre Isaí y David se pone a prueba y se fortalece aún más cuando David, aún un joven pastor, se enfrenta al gigante filisteo Goliat. Isaí, preocupado por la seguridad de su hijo, lo envía con provisiones para sus hermanos en el frente de batalla. Sin embargo, el destino toma un giro épico cuando David, inspirado por su fe y confianza en Dios, acepta el desafío de Goliat. El episodio de David y Goliat no solo demuestra el valor del joven pastor, sino que también resalta la conexión espiritual entre padre e hijo. Isaí, desde su posición en Belén, sigue con intensidad los eventos que se desarrollan en el campo de batalla. La victoria de David se convierte en un testimonio de la providencia divina y la valentía intrépida que sellaría su destino como el futuro rey de Israel. Estos eventos no solo consolidan la relación única entre Isaí y David, sino que también establecen las bases para un reinado que trascendería la historia y se convertiría en un legado eterno. Madurez y desafíos. El ascenso de David en la jerarquía.
Con el tiempo, David se destaca no solo por sus habilidades musicales y valentía en el campo de batalla, sino también por su sabiduría y liderazgo. Su reputación se expande, y sus hazañas valerosas ganan la admiración de aquellos que lo rodean. El ascenso de David no pasa desapercibido en los círculos de influencia, y su nombre resuena cada vez más en los corazones de aquellos que ansían un líder apasionado por la justicia y guiado por la voluntad divina. Desafíos y conflictos familiares. A pesar de los éxitos públicos de David, la vida en su hogar no está exenta de desafíos. La complejidad de las relaciones familiares se manifiesta en conflictos internos, recordándonos que incluso aquellos destinados a reinar enfrentan pruebas personales. Isaí, como padre, se convierte en testigo de las luchas familiares y busca equilibrar la estabilidad del hogar con las demandas del liderazgo. Los desafíos familiares de David, desde su relación con Saúl hasta la trágica historia con Betsabé, añaden capas de complejidad a su vida. Isaí, como figura paterna, ofrece apoyo y sabiduría en estos momentos turbulentos, recordando a David su propósito y su conexión con la voluntad divina. Isaí como testigo de la coronación de David como rey. El punto culminante llega cuando Isaí, el humilde pastor convertido en padre de un rey, se convierte en testigo de la coronación de David como rey de Israel. La realización de las promesas divinas se manifiesta en ese momento solemne, donde David, ungido por Samuel en la casa de Isaí muchos años atrás, asciende al trono. Isaí, ahora en su madurez, observa con orgullo y gratitud cómo su hijo se convierte en el líder elegido por Dios para guiar a Israel. La coronación de David no solo es la culminación de su ascenso, sino también la confirmación de la fidelidad divina que Isaí y su familia han experimentado a lo largo de los años. Estos momentos de madurez y desafíos añaden profundidad a la historia de Isaí y David, revelando las complejidades inherentes a la vida de aquellos destinados a liderar. Isaí, como patriarca y testigo de estos eventos, se erige como una figura de sabiduría y resistencia en medio de las vicisitudes de la historia sagrada. Conclusión y legado. Isaí envejeciendo y legando su sabiduría. A medida que Isaí envejece, su figura paternal se transforma en un faro de sabiduría. Los cabellos grises y las líneas de la experiencia adornan su rostro, pero su espíritu sigue siendo fuerte. En el crepúsculo de sus días, Isaí reúne a su familia, compartiendo enseñanzas que trascienden el tiempo. Su sabiduría, forjada en las experiencias de la vida y la fidelidad a Dios, se convierte en un tesoro invaluable para las generaciones venideras. Reflexión sobre el papel fundamental de Isaí en la historia bíblica. Isaí, el humilde pastor convertido en padre de un rey, se erige como una figura fundamental en la historia bíblica. Su papel va más allá de ser el progenitor de David. Es un símbolo de cómo Dios utiliza a personas aparentemente comunes para tejer el tapiz de su plan divino. Isaí personifica la idea de que la fe, la humildad y la obediencia pueden desencadenar eventos que trascienden las expectativas humanas. La narrativa de Isaí también refleja la interconexión de las vidas en la historia bíblica, donde un individuo aparentemente ordinario puede influir en acontecimientos de proporciones extraordinarias. Conexión del legado de Isaí con la futura descendencia, incluyendo la genealogía que lleva a Jesús. La conexión de Isaí con la futura descendencia se revela en la genealogía que trasciende los siglos. Su legado, encarnado en la línea de David, se convierte en un hilo conductor que une a figuras clave en la historia bíblica. Isaí no solo es el padre de David, sino también un eslabón en la cadena que lleva a la llegada del Mesías. La genealogía de Isaí se extiende hasta Jesús, el Salvador esperado. Isaí, un pastor de Belén, se convierte así en un personaje central en la historia de la redención, marcando el camino para la venida del Salvador que cumpliría las promesas divinas. Su legado trasciende los límites de su tiempo y se convierte en parte integral de la historia sagrada que continúa impactando la fe de generación en generación.